Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Diga conmigo el síndrome del profeta viejo. Esa es la transmisión que vamos a llevar hoy. Y esta palabra es muy importante, hermano, porque es una palabra actual. El síndrome del profeta viejo. Hay un síndrome, es un comportamiento que tiene varias fuentes y varias situaciones. Así que quiero compartir esto con ustedes, amado, y sé que les va a bendecir. Bendecimos la iglesia Legacy allá en la ciudad de Buenos Aires, en Punta Arenas, la iglesia Legacy Buenos Aires y la iglesia Legacy Alajuela. Y bendecimos a Dios por lo que está haciendo. Debemos bendecirles a todos los que se están conectando en las transmisiones. Sé que es de bendición para cada uno de nosotros. Esta historia, hermano, es una historia extraordinaria que se menciona en Primera de Reyes capítulo 13, que ocurrió después de la muerte del rey Salomón. Y dice Primera de Reyes capítulo 13, verso 11. Ahora allá en Betel vivía un viejo profeta. ¿Qué vivía? Un viejo profeta. Una cosa es un profeta viejo y otra cosa es un viejo profeta. Y uno de sus hijos vino y le dijo todas las cosas que el hombre de Elohim había hecho en ese día en Betel. También le dijeron a su padre lo que él había dicho al rey. Ahora, déjeme por un momento traerle un contexto para que usted pueda entender esta historia. Esta historia es una historia que tiene 4 personajes. La historia de un rey idólatra, la historia de un profeta varón de Dios, la historia de un profeta viejo y la historia de un asno y un león. La palabra del Señor me enseña, hermano, que el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón. El pueblo de Israel, 10 tribus, no continuaron con la familia de David y se hicieron de un rey que se llama Entonces déjame ir allá antes de hablarles de Jeroboam. Lo primero que vamos a entender, hermano, es que hay un sistema de adoración conforme al corazón del hombre. Cuando el pueblo se separa y hay una división en el pueblo de Israel, lo primero que ocurre es que se crea un sistema de adoración falso. Déjeme que usted me va a entender. Déjeme hablarle de un rey idólatra. También dice en Primera de Reyes 11:26, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, de Zereida, siervo de Salomón, cuya madre era una mujer viuda llamada Serúa, se rebeló y alzó su mano contra el rey. Qué cosa tremenda es la rebeldía y la rebelión. Son cosas difíciles. Déjeme por un momento ponerle ahí en contexto algunas cosas que usted necesita entender. Déjeme mostrarle a través de la palabra del Señor. Usted debe entender que a causa de la maldad del rey Salomón, Dios determinó que Israel se dividiera. La gente no quedó con Roboam, hijo de Salomón, sino que fueron con Jeroboam. Pero déjenme explicarle quién es Jeroboam. Porque siempre que hay una división en el pueblo de Dios, hay un hombre que el enemigo ha trabajado para poder llevarlo ahí. La Biblia me dice que Jeroboam es hijo de Nabat. Y Nabat significa atención a los detalles. ¿Qué significa? Atención a los detalles. Es un hombre que había sido preparado de una manera extraordinaria para ser alguien. No era un muchacho pobre, era un muchacho rico, un muchacho hacendado. Pero ¿qué ocurrió? Dice la Biblia que vivía en casa del pan. Era de las familias que habitaban en Jerusalén y no son tantas. Dice que esa era de Zereida, pero lo extraño es que dice que era siervo de Salomón. Cuando la Biblia dice que era siervo de Salomón, lo que usted debe entender es que posiblemente este hombre murió endeudado, como dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 2, cuando un siervo
uno de los hijos de los profetas clamó a Dios y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto y ha venido el acreedor. A esta mujer y a este joven les cayó el acreedor una vez que Nabal murió, y entonces él fue vendido. Y cuando fue vendido, fue comprado por Salomón. Él fue vendido para pagar la deuda que tenía su padre en vida. Ahora dice la Biblia, hermano, que la madre de este hombre se llama Serúa, y Serúa significa lepra, leproso. ¿Es posible que este hombre se haya endeudado para sanar a su esposa? ¿O es posible, hermano, que su esposa, tras de que murió su esposo, todavía le vino la lepra? Así que son situaciones muy difíciles que está viviendo la familia. Y entonces, hermano, usted se da cuenta que este hombre no se cría bajo una paternidad, sino bajo un matriarcado, porque el modelo de Dios es el patriarcado, no el matriarcado, pero él crece a través de un sistema donde la mujer es la que gobierna, no el hombre. Y entonces, hermano, hay dos situaciones que marcan la vida de este muchacho. Uno, que su padre murió. Dos, que fue vendido como esclavo. Y tres, que es crecido en un sistema de matriarcado. Y eso le lleva a alzar su mano derecha contra el rey. Porque la palabra establece, hermano, que él levantó su mano contra el rey. Pues dice la palabra: y Jeroboam, hijo de Nabat, atención a los detalles, siervo de Salomón porque había sido vendido, cuya madre era una mujer viuda llamada Serúa, que significa lepra, se rebeló y alzó su mano derecha contra el rey. Ahora déjeme, no se me pierda, este es este hombre. Ahora dice la palabra que en Segunda de Reyes 12:26 dice, y 27 dice: pero Jeroboam pensó en su corazón. ¿Dónde lo pensó? En su corazón. Ahora la casa de David recuperará el reino si este pueblo suyo ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverá Roboam al rey de Judá. Ahora vea, este hombre empieza a pensar en su corazón. Él entiende que él está ejerciendo un liderazgo que no le pertenece, porque llama claramente su señor a Roboam y empieza a temer por su vida. Y cuando empieza a temer por su vida, entonces empieza a tomar decisiones. Dice la palabra que él tomó 4 decisiones. Diga conmigo: 4 decisiones. Un cambio de Dios para el pueblo de Israel, escúchame. Un cambio de lugar donde adoraban. Eso implicaba un cambio de sacerdocio y un cambio de tiempo. Un cambio de Dios, un cambio de lugar, un cambio de sacerdocio y un cambio de tiempo. Déjeme explicarle. Dice, un cambio de Dios. Primera de Reyes 12:28. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué hizo? Hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. He aquí están tus dioses. Usted debe recordar que en la palabra del Señor, la primera vez que se menciona que el pueblo hizo un becerro de oro fue en el tiempo el pueblo había recién salido de Egipto. Escúchame. Qué impresionante. Jeroboam vuelve a repetir la historia que ya el pueblo de Israel había vivido. Cuando el pueblo salió de Egipto, tuvieron una temporada extraordinaria, 12 plagas, se abrió el Mar Rojo, entraron a la tierra prometida, al Sinaí, recibieron las tablas de la ley. Moisés subió a la presencia de Dios y 40 días después el pueblo estaba desenfrenado y se hicieron un becerro de oro. Ahora, este hombre Jeroboam no hace uno, sino que hace 2 becerros de oro. Pero usted se ha preguntado cuál es la razón por la que hacen un becerro de oro. ¿Por qué un becerro? ¿Por qué no hicieron un gato, un perro o algún otro, o una semejanza de hombre? ¿Por qué un becerro?
Porque usted debe recordar que la presencia de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí y el pueblo lo vio, tenía 4 imágenes, 4 figuras. La figura de un hombre, la figura de un becerro, la figura de un león y la figura de un águila. Escúchame. Ahora, el pueblo ha decidido tener un Dios que tenga una figura de becerro. Y usted me dice, pastor, ¿qué es lo que significa eso? Déjeme tratar de explicárselo, por favor. Quédese conmigo. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 1, verso 7, y las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Y el verso 10 dice, cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Estas son las imágenes que está viendo el pueblo y que el pueblo vio cuando descendió de la presencia de Dios en Egipto, y que también miró el pueblo de Israel. Y también se le fue revelado al profeta Ezequiel. Ahora vea, ¿por qué el pueblo decide hacer un Dios como un becerro? Porque también había imagen de hombre, imagen de león e imagen de águila. Pero escúchame, es la misma razón por la imagen que el hombre se ha hecho una forma de Dios hoy en día. Déjeme y ténganme paciencia, yo le voy a explicar. No quieren adorarse y postrarse delante de otro hombre, así que desecharon la imagen de hombre. No quieren la imagen de un águila porque eso come culebra. Eso le tengo miedo porque come culebra. Aló. No quiero la imagen del león porque el león mata. Pero entonces me hago un Dios a imagen de becerro, porque el becerro se puede domesticar y cuando está grande yo lo hago buey y ese buey trabaja para mí, es manso. ¿Alguien está conmigo todavía? Se han hecho una imagen de un Dios que puede domesticar, un Dios que puede ser como un buey, un Dios que puede trabajar para mí. Yo no quiero el Dios de león, yo no quiero el Dios como un águila, yo solamente quiero la imagen de un Dios de becerro, un Dios que yo puedo domesticar, un Dios que trabaje para mí, un Dios que me sirva, no un Dios que yo le sirva a él, sino un Dios que me sirva a mí. Y ese es el problema. Ese es el tiempo donde estamos viviendo. Hemos llegado a un tiempo donde la gente no quiere la imagen del león de la tribu de Judá. No, la gente quiere la imagen de un Dios que le pueda servir. Así que vea, esta es la razón por la que se hace una imagen de un becerro, porque el becerro puede ser domesticado y el becerro puede trabajar para ellos. Así que lo primero que cambian es un cambio de lugar. Un cambio de Dios, perdón. Lo segundo es un cambio de lugar. Y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, ya basta. Ya habéis subido bastante a Jerusalén. ¿Qué le dijo? Ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, los de Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel debía adorar a Dios en Jerusalén. Pero yo quiero llamarte la atención, quédese conmigo. Porque Juan capítulo 4, verso 21 dice que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y la mujer samaritana le preguntó si era en el monte Gerizim donde tenían que adorar. Y Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Sí, mi amado hermano, escúchame. El cambio de Dios es importante porque el pueblo ha cambiado al león de la tribu Judá, por un buey, por un becerro que puedas trabajar y que puedas servirme. Y ese es el Dios que adoran muchos. Pero ahora, mi querido hermano, también está el cambio de lugar.
A mí me da lástima y gracia con esos pobres hermanos que han durado su vida construyendo un altar, que han durado su vida construyendo un templo y llaman santuario a eso. Y le dice a la gente, venga a la casa de Dios, construyamos la casa de Dios. Y ahora la gente se está dando cuenta que ha estado invirtiendo su dinero de balde, porque yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia, porque no es el lugar, hermanos, sino que Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Y lo que Él anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es la iglesia de Julano y no es la iglesia de Sutano. Y yo oro a Dios para que haya gente que se le caiga la máscara y se le caiga la religiosidad, porque hemos hecho lo mismo que el pueblo, hermano, católico. Antes íbamos a la iglesia católica, ahora vamos a la iglesia evangélica, pero sigue siendo un edificio. Pero Dios no quería construir un edificio, Él quería construir un lugar donde tuviéramos cercanía con Dios, donde pudiéramos amarlo y donde pudiéramos adorarlo en espíritu y en verdad. No solamente, hermano, la gente está viviendo una religiosidad por causa de los pastores que han construido sus monumentos en vez de construirle a Dios templos vivos para que puedan servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjeme continuar, por favor. Y quédese conmigo. El tercer cambio al sistema lo hace con el sacerdocio. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu de Leví. Que es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Un sacerdocio que Dios nos llamó. No es que tengamos que ser de la tribu de Leví. Ahora nadie sabe si es de la tribu de Leví. Pero sí gente que nos llamó. Y la gente que Dios llamó, hermano, tiene una característica, porque esa gente, según Hebreos 7:11, es del sacerdocio de Melquisedec. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase un sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fue llamado según el orden de Aarón? Escúcheme, Dios nos llamó para que tengamos un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y yo miro mucha gente, hermano, que está pastoreando en este tiempo, que Dios nos llamó. Y déjeme decirle algo, la prueba de que Dios te llamó es que Dios te va a sostener en este tiempo. Pero yo miro mucha gente diciendo en las redes sociales que no tiene que comer, que no tiene pan para comer, que no tiene para vestir, que no tiene para hacer sus pagos, que no tiene para pagar el local. Escúchame, de repente puede ser que Dios no te llamó, porque el que Dios llamó, Dios sostiene. En medio de esta crisis, hermano, declaramos algo. En medio de esta crisis, los que llamamos por Dios, los que hemos sido llamados por Dios, los que operamos en el sacerdocio de Melquisedec, vamos a tener abundancia. Y hemos tenido abundancia. Así que, hermano, y el tercer cambio que hace este hombre, este rey, es que también instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba a los 15 días del octavo mes. ¿Cuándo se celebraba? A los 15 días del octavo mes, y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Escúcheme, esto es bien importante. Esto es bien importante. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia del siglo XXI es que no entiende los tiempos de Dios y que está operando conforme al calendario del mundo. Y Dios no trabaja conforme al calendario del mundo. Dios trabaja conforme al calendario que Él estableció en la palabra. Y la palabra establece que la Pascua es un contracalendario. Que para nosotros es el primer día del año, pero para el mundo va en su tiempo. Y la iglesia no puede caminar en el tiempo como camina el mundo. No puedes presentar primicias cuando el mundo celebra el inicio de año, porque no es el tiempo de Dios.
Hermano, ¿por qué? Porque Dios va a venir en un tiempo específico y la iglesia tiene que entender cuál es el tiempo específico que va a venir el Señor por su pueblo. Y si no lo entiende, escúchame, la Biblia dice que el espíritu del anticristo haría dos cosas: cambiaría los tiempos y la ley. Y la iglesia en este momento tiene que ser entendida en qué es el tiempo que estamos viviendo. Da vergüenza ver, hermanos, cómo las iglesias celebran Halloween, celebran el Día de los Enamorados, pero no saben cuándo es el Día de la Primicia. ¿Por qué? Porque los pastores son ciegos guiando a otros ciegos. Porque lo único que tienen su corazón es en el dinero, pero no tienen el corazón en lo que Dios ha determinado. Así que, amado hermano, déjeme decirle que este hombre hace 4 cambios. Un cambio de Dios, un cambio de lugar, un cambio de sacerdocio y un cambio de tiempo. Ahora, para romper ese sistema, para romper lo que se había construido de una manera falsa, en una falsa adoración, Dios levanta un profeta. Diga conmigo, Dios levanta un profeta. Diga conmigo otra vez, Dios levanta un profeta. ¿Por qué le hice toda esa introducción, hermano, del sistema religioso y de las 4 cosas en que se ha caído y que se está equivocando? Número 1, que se ha construido un Dios que es como un becerro. Para ser domesticado y para que trabaje para mí. Número 2, ya no se adora a Dios en espíritu y en verdad, sino que se han construido templos y lugares y han engañado a la gente diciéndole esto es la casa de Dios, cuando realmente la casa de Dios somos nosotros. Se ha establecido un sacerdocio más bien como el orden levítico y no entienden el orden de Melquisedec. Y hombres que están dedicados al ministerio que no entienden los tiempos de Dios. ¿Cómo Dios rompe eso? ¿Cómo Dios rompe el sistema religioso de hombres que no entienden los tiempos? ¿Cómo Dios rompe el sistema, hermano, cuando hay gente que está dedicada al sacerdocio que Dios no llamó? ¿Cómo Dios rompe, hermano, una falsa adoración cuando se le está diciendo a la gente que es en un lugar cuando es en espíritu y en verdad? ¿Cómo se rompe la mentalidad de que la gente tiene de que es Dios, hermano? Dios trae crisis. Dios trae circunstancias y las circunstancias Dios va a levantar un profeta que traiga la verdad a su pueblo. Yo oro a Dios para que en esta tarde yo le esté hablando a algunos de esos hombres y de esas mujeres. Un varón profeta. Mientras el rey Jeroboam ofrecía el sacrificio, dice la palabra, un varón profeta, mientras ofrecía el sacrificio, dice, al subir al altar para preparar una ofrenda, he aquí, ese he aquí, es que aparece de un momento a otro, un hombre de Dios, llegó de Judá, porque es de el sacerdocio de Melquisedec a Betel. No tiene nombre, porque los profetas de los últimos años no tendrán nombre, porque los profetas de los últimos años no será Julano y Don Sutano, sino una generación profética que será fiel a Dios. Al subir al altar para preparar una ofrenda, he aquí un hombre de Elohim, y es lo primero que necesitamos, gente que haya sido probado. La estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gente que tenga el espíritu correcto. Alguien está conmigo todavía, que hayan sido pesados. Escúchame, de este pasaje a veces se dice del profeta viejo y del profeta joven, pero este no era un profeta joven, era un hombre que le había dado una estatura a Dios para servir para un tiempo. Un varón profeta, no era un jovencito, no, era un varón profeta. Que cargaba una palabra, que se había embarazado de una palabra de parte de Dios. Escúchame, gente, un profeta al que ha llegado a una dimensión, ya no es un hombre dominado por sus emociones, sino con una palabra certera. No que toma decisiones, hermano, porque alguien me pellizcó, no. Ahora vea, con denuncia del falso altar. Primera de Reyes 13:2. Y el hombre de Dios gritó cuando el rey está ofreciendo el sacrificio.
en contra del altar. Mira que no gritó en contra del varón, gritó en contra del altar. No gritó en contra del rey. Porque Dios, hermano, tiene que entender, usted tiene que entender que profeta mata profeta. Alguien está conmigo, y rey mata rey. A mí me impresiona ver cómo hay gente que levanta su voz, hermano, contra aquello que Dios no lo ha mandado. Y aprenda de Juan el Bautista. Juan el Bautista se murió porque denunció lo que Dios no lo había llamado a denunciar. Porque para un rey, Dios tiene que traer un rey para que lo rompa. Por eso, usted mirará que Eliseo no peleó contra el sistema de Jezabel, sino que ungió a Jehú para que Jehú rompiera el sistema de Jezabel. El hombre de Dios gritó en contra del altar por orden de Yahweh o de Jehová. Altar, altar, esto dice Jehová, nacerá de la casa de David un hijo de nombre Josías, y sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, a los que queman incienso en ti, y se quemará en ti huesos humanos. Aleluya. Este tiempo necesitamos que hayan profetas que se levanten para denunciar los altares falsos. Lugares que se han dedicado a entretener a la gente con humo, con luces, pero Dios no está ahí. Un profeta con una palabra profética, con una vigencia de 300 años. Este hombre, este profeta de Dios dice: nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. ¿Sabe cuánto tiempo se tardó para que esa palabra se cumpliera? 300 años. ¿Alguien está conmigo todavía? No fue que iba a nacer la próxima semana. Mira qué clase de profeta. Aquí estamos en el tiempo de Jeroboam. En el reino del sur y en el reino del norte está el rey profetizando. Y después, hermano, de Jeroboam nació su hijo Abdías, y el hijo de Abdías fue Asa, y el hijo de Asa Josafat, y el hijo de Josafat Joram, y el hijo de Joram Ocosías. Y después vino el reinado de Talía y se estableció a Joás, hijo de Ocosías. Después vino el hijo de Joás, Amasías, y después Usías. Después Jotán, después Zacaz, después el rey Ezequías, después Manasés, después Amón, y el rey número 16 en la lista es Josías. Han pasado 300 años, desde el 916, hermano, hasta el 606. ¿Alguien está conmigo todavía? Necesitamos profetas, hermano, que tengan la capacidad de ver más allá, de levantar una palabra, hermano, y denunciar lo que se viene. No que estén hablando de profecía hoy, hermano. ¿Alguien está conmigo? Yo nunca vi a ningún pastor decir el año del coronavirus. Todos profetizaron el año de la abundancia, el año de la bendición. ¿Por qué? Porque están parados sobre altares falsos. Necesitamos profetas con restauración. Dice la Biblia que el rey lo señaló y le dijo: capturarlo. Entonces el rey clamó: captúrenlo. Y cuando extendió la mano se le quedó tiesa. Pero dice la Biblia que el varón de Dios, entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano le quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Necesitamos que Dios levante profetas que tengan un espíritu de restauración para aquel que tiene Dios una segunda oportunidad. ¿Alguien está conmigo todavía? Hombres con restauración, y tenía instrucciones. Segunda de Reyes 13:9. Porque así me ha ordenado por mandato de Yahweh: no comas, ni bebas, ni vuelvas por el mismo camino. Escúchame, hay sistemas tan corruptos, hay altares tan corruptos que si tú solamente te bebes un vaso de agua con ellos, un manto de la porquería de ellos te va a caer encima. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Por qué cree usted que Dios le dijo: no te bebas ni un vaso de agua en la casa de Acab?
Porque aún un vaso de agua iba a caer, que iba a hacer que le cayera, hermano, algo de su vida. Le dice, no comas pan, porque aún de la casa, hermano, había levadura en la casa de ese hombre, iba a ser contaminado. Escúchame, profetas que tienen claras las instrucciones que Dios les ha dado, pero con integridad. Después dijo al rey, después de que le hizo el milagro, ven al palacio conmigo, come algo, te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me diera la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. Estos son los profetas que necesitamos que Dios levante. ¿Alguien está conmigo? Porque yo veo profetas, hermano, sentándose con Maduro y diciéndole que Dios lo va a bendecir cuando es un hijo del diablo, que practica ocultismo. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Por qué? Porque les interesa la comida del rey, porque les interesa los regalos del rey. ¿Por qué te sientas en un altar falso? ¿Por qué comes pan con el avaro? ¿Por qué se sientas en silla de escarnecedores? ¿Alguien está conmigo todavía? Necesitamos profetas que tengan la integridad de Dios para decir, lo que tú tienes para darme no me interesa. Lo que tú tienes para darme, a mí me interesa lo que viene del Padre. ¿Alguien está conmigo? Y ahí está la generación. Ahora vea, hay un sistema corrupto de adoración falsa. Un profeta varón de Dios que tiene palabra, una palabra vigente para 300 años, que tiene, hermano, operando en el sacerdocio de Melquisedec, un hombre, hermano, íntegro. Pero en medio de eso están los profetas viejos. Y déjeme hablárselo y decirle con toda claridad quiénes son los profetas viejos, los que nos han llevado hasta aquí a esta debacle de nación. ¿Quiénes son los profetas viejos? Los que se han ido y se han sentado con los gobernantes y han recibido sus regalos. ¿Quiénes son los profetas viejos? Los que están interesados. Escúchame. Vivía en Betel un profeta anciano. No un anciano profeta, sino un profeta anciano. Un profeta viejo. Lo viejo, hermano, usted lo tira en un rincón y deja de usarlo porque usa lo nuevo. Este profeta era un profeta que Dios había dejado de usar porque se había acomodado el sistema religioso y porque no solamente se había acomodado, sino que lo sostenía. ¿Aló? Era parte. La gracia y la sabiduría consiste, hermano, en destruir lo que Dios está destruyendo y edificar lo que Dios está edificando. Pero este hombre se veía construyendo algo que Dios había determinado que se destruyera. Vivía en Betel un profeta anciano y sus hijos fueron y le contaron. ¿Ves? Ya ni siquiera está en la escena. Ahora le cuentan todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día. Él estaba interesado en que la mano del rey se le había restaurado. Él estaba interesado en que el altar se había quebrado y se había derramado la ceniza. Pero también estaba interesado en que no era un profeta como él. ¿Por qué Dios no lo envió a él? Porque él se sentaba a la mesa con el rey, porque él se comía la comida del rey, porque él se bebía la agua del rey, porque él recibía los regalos del rey. Y las palabras que le había hablado al rey, ¿cuáles fueron las palabras que le habló? Ni aunque me diera la mitad, no me siento contigo y no vuelvo contigo. Entonces empieza a operar el profeta viejo para callar al profeta joven. Escucha. Profeta que persigue. Primera de Reyes 11:14. Y le dijo a los hijos por dónde se fue. Y los hijos le dijeron. Y le dijo, enséñame un asno, y empezó a perseguir al profeta de Dios y se fue tras aquel hombre de Elohim y lo halló sentado debajo de una encina. Una encina en la Biblia, hermano, es un árbol de roble o de otro tipo de árbol que se usa para la adoración. Y este hombre estaba sentado, y yo oro a Dios que aunque seas un profeta, que tienes palabra para 300 años, no estés sentado, muévete, porque estos es lo que Dios va a usar. Dios va a usar una generación profética que no está sentada, sino que está en movimiento. Que no te alcance el profeta viejo. ¿Alguien está conmigo todavía? Y le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él respondió, sí, yo soy. Y ahí empezó el error.
Porque, hermano, en la palabra profética, el único que tiene que recibir gloria y honra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vea, profeta que miente. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú. Aló. Escúchame, tú puedes ser profeta, pero tú no eres profeta como yo. Y un mensajero, un ángel me ha dicho por mandato de Yahweh, hazlo volver conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Otra vez lo voy a decir, pero le estaba mintiendo. Profetas que se paran en los altares y dicen, Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho nada. Y que vienen con dirección a otros profetas jóvenes y Dios no les ha hablado nada. Yo soy profeta como tú no eres profeta de nada. Si tú fueras profeta, Dios te había usado a ti para denunciar el falsa adoración, pero señas de que estás en medio de un altar de adoración falsa es que no eres profeta de Dios. Si fueras profeta de Dios, denunciarías el amor al dinero y la falsa adoración y el pecado en medio del pueblo de Dios. Me ha dicho por mandato de Yahweh, hazlo volver conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero lamentablemente hay muchos que no se dejan por lo que Dios les habla, sino que siguen fábulas de hombres. Y estamos viviendo en una generación que necesita seguir a Dios y escuchar a Dios y afinar el oído para que sea Dios el que hable. Porque aquellos que son guiados por profetas viejos van a irse de bruces y se van a quebrar los dientes. Usted necesita en este tiempo escuchar a Dios y dejar de escuchar una generación, hermano, que está amañada. Una generación que es la que nos ha traído hasta aquí, que han construido este sistema de adoración que debe ser derribado y que Dios lo está derribando en este tiempo para que construyamos un altar de adoración conforme el Dios del cielo lo merece. Yo soy profeta como tú no eres profeta como yo. Tú dices que te hablan los ángeles. Sigue escuchando a Melquisedec. Yo opero en el orden de Melquisedec. Hazlo volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, pero le estaba mintiendo. Y es necesario desarrollar discernimiento en este tiempo. Hermano, este profeta le roba el wifi, porque cuando lo hizo volver y comió, entonces ahora sí Dios le habló. ¿Ves por qué es que quieres que tú te estés a la par de ellos? Cuando estaban sentados a la mesa, le vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. ¿Quién sabe cuánto tiempo Dios tenía de no hablarle? Pero cuando se juntó con el profeta de Dios, entonces le entró palabra de Dios. Por eso hay gente que se quiere juntar contigo, porque a ellos a solas Dios no le habla, pero cuando está contigo, entonces Dios le habla. ¿Alguien está conmigo todavía? Por eso te quieren robar la unción, por eso te quieren robar lo que Dios ha puesto en tu vida. Son como aquellos, hermano, como el vecino que te roba la señal de Wi-Fi. ¿Alguien está conmigo? Profeta con aparejo. Primera de Reyes 11:23. Después de comer pan y beber agua y de decirle que Dios le iba a matar por rebelde, el profeta que le había hecho volver le aparejó el asno. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Sabes algo? Yo no quiero que toquen nada de lo que es mío. No quiero que esa generación malvada toque mi carro, toque mi casa, toque nada de lo que tiene que ver conmigo. Porque mire lo que pasó. Le enarbaldó el burro, pero ve lo que pasó, hermano. Poco después de haber salido de su casa, le salió un león y lo mató. Aló. Escúchame, es como Saúl cuando estaba tratando de meter a David en la armadura de él. Aquella armadura no le servía para nada a él y ahora se la quería meter a David. ¿Alguien está conmigo? Hay profetas viejos que quieren meterte en tus estructuras y en sus estupideces que no les han servido para nada, que no les han servido para agradar a Dios y ahora me quieren meter ahí a mí. Vea qué interesante. El verso 27 del capítulo 13 de Primera de Reyes. Entonces le dijo a sus hijos, aparejadme el asno. ¿Cómo es la cosa?
¿Ves que había algo raro que le estaba metiendo ahí? Porque su propio asno no aparejaba, pero sí quería aparejarle el burro al profeta de Dios. Así que lo hizo volver, así que lo hizo pecar delante de Dios. Su propio burro, los hijos tenían que aparejárselo, pero él le andaba aparejando el burro al hombre de Dios. Aló. Profeta con falso duelo. Y cuando lo encontró muerto, fue y lo encontró y puso su cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo: ay, hermano mío, ay, hermano mío. Te quieren ver muerto para después decir: ay, hermano mío, ay, hermano mío. ¿Sabe qué? No quiero tu duelo. Y mira lo que se atreve a decir en el verso 31 y 32. Después de haberlo sepultado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, sepúlteme en el sepulcro en el que está sepultado el hombre de Dios. Ponga mis huesos, mis restos junto a los suyos, porque sin duda sucederá lo que él proclamó por mandato de Jehová. ¿Alguien está conmigo todavía? Gente que muere, que está muerto y quiere meterlo a uno, hermano, junto con sus huesos muertos. ¿Alguien está conmigo todavía? Qué tremendo. Ahora vea, todo lo que le he hablado se lo he hablado para esto. Un asno y un león. ¿Alguien está conmigo todavía? Un asno y un león. Y cuando se fue, un león se le echó encima en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba de pie junto a él. Y también el león estaba de pie junto al cadáver. ¿Alguien está conmigo todavía? Mira, esta era una señal para el rey Jeroboam, que estaba sosteniendo un sistema falso. Si usted cree que yo, el Dios que le sirvo a usted, soy como este asno, usted está equivocado. El asno estaba de pie junto a él. Usted cree que yo soy como un asno. No, ahora no le toma el becerro. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a tomar un becerro para montarse? Pero toma otro animal que puede ser domesticado, el asno. Y le dice que también estaba un león de pie junto al cadáver. Y le está diciendo: escúcheme, escúcheme, iglesia. Dios no es un asno que puede domesticar. Dios no es un buey que puede domesticar. Dios es un león y está listo para salirte al encuentro y matarte si no vives de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus caminos. Usted quiere que le sigan predicando basura en sus iglesias, diciéndole el año de la prosperidad cuando no hay prosperidad. Usted lo que tiene que entender es que se está enfrentando a un Dios santo que camina en santidad y que espera que usted camine en santidad. El león y el buey y el asno son los dos profetas. Un profeta viejo como un asno domesticado, o un profeta como un león que mata cadáveres y está de pie junto a él. Ahora vea y entienda. Y fue y halló al cadáver tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había destrozado al asno. Y aquí hay un comportamiento contra naturaleza. Aló. El profeta viejo no pudo obedecer a Dios. El profeta joven no pudo obedecer a Dios. Pero el león pudo obedecer a Dios. El león mató al hombre, pero no destrozó el cadáver. Y contra naturaleza el burro no salió corriendo cuando miró lo que le había pasado a su amo, sino que se quedó ahí. Y contra naturaleza el león no se lo comió. ¿Alguien está conmigo todavía? Escúcheme, profeta de Dios, témale a Dios y no al hombre. Porque Daniel, hombre de Dios, no le tuvo miedo al rey, ni a Nabucodonosor, ni a su sistema, y lo echaron en el foso de los leones y no se lo comió. Dios cerró la boca. Pero este profeta desobedeció el mandato de Jehová y el león lo devoró, pero no se comió el cadáver. Ahora, iglesia, entiéndame esto. Mateo 16, verso 25. Todo el que quiera salvar su vida la perderá por mi causa. Y el que pierde su vida en la era presente por mí, salvará su alma para la vida en la era venidera. Qué cosa impresionante, amada iglesia.
Escúchame, iglesia. Déjame tomar un vasito de agua. Escúchame. Usted es una iglesia que quiere que le sigan sobando el lomo y quiere que lo sigan engañando y que le sigan hablando del año de la prosperidad y que lo lleven de la fiesta de San Valentín a la fiesta de los muertos y a Halloween. Siga por ese camino. Siga detrás de un sistema profético, de un gente con un sistema profético viejo. Pero quiero decirle de parte de Dios que esa misma gente ha venido a matar los profetas de Dios. Y se han levantado para decir mentiras contra los profetas de Dios. Y han ido tras los profetas de Dios porque quieren sostener su sistema. Y ahora depende de usted. Usted cree que Dios no está en su trono, usted está equivocado. Dios sigue en su trono, alábale que Él vive. Dios sigue en su trono. Él no ha perdido el control. Este virus no lo ha sacado del trono. Dios es el que ha cerrado altares falsos. Y tienen vilo a sacerdotes que Él no llamó. Porque es necesario sanar el sacerdocio. Pero es necesario que se levante una generación profética como el león. Obediente a Dios. No creas que Dios es un buey que puedes domesticar y que puede trabajar para ti. Y eso es lo que los falsos profetas le han dicho. Eso es lo que los falsos profetas le están diciendo al pueblo. El año de la prosperidad. Dios es un Dios que trabaja para mí. No. La Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que quiera ganarla, la perderá por causa de Cristo, pero la hallará en la vida venidera. Amado hermano, abra sus ojos y entienda. Porque el síndrome del profeta viejo vendrá ahora después de esta pandemia para seguirte diciendo venga a la casa de Dios. Para que usted no sostenga a los hombres que Dios llamó y que tienen palabra de denuncia y que tienen palabra contra el altar, sino que siga construyendo sus altares, sus templos, que les da honor a su orgullo y no a Dios. Pastor, pero necesitamos un lugar para reunirnos. Sí, hermano, pero esa no es la iglesia. Yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Necesitamos que Dios levante una generación que entienda que a Dios se adora en espíritu y en verdad. Que puede ser que tengamos un templo o no tengamos ningún lugar donde reunirnos, pero que pueda tener adoración a Dios en su casa. Escúcheme, Dios está sanando el sacerdocio de la primera familia. Pues Dios le dijo a Noé, entrarás tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ese es el orden de Dios de la salvación, el orden de Dios de la familia. Dios está restaurando ese sacerdocio en este tiempo. Y Dios quiere bendecirte y llevarte a nuevas dimensiones. Pero escúchame, estamos viviendo un tiempo donde hay un sacerdocio corrupto, un sistema de adoración corrupto. Han cambiado a Dios. Dios es un león y se han hecho de una figura de becerro que pueden domesticar. Han cambiado el lugar y han construido auditorios para entretener a la gente, no para adorar a Dios. Escúcheme, han cambiado los tiempos de Dios. Y en medio de eso, Dios necesita una generación profética que denuncie el altar, que denuncie la adoración falsa, que no se deje comprar ni vender, que no coma pan con el avaro ni codije sus manjares. Pero mientras Dios está haciendo eso, hay una generación corrupta, un sistema profético malvado que está queriendo que el pueblo vuelva a la falsa adoración. Y déjeme decirle que a esos Dios les saldrá con un león, se toparán con un león. Él no es un asno, no te equivoques. Dios no es una mula de carga. Dios es un león y sigue en su trono y está en su trono. Dele un gloria a Dios y un aleluya y bendiga el nombre